Me da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al Día. Precisamente para profundizar sobre este índice, me da mucho gusto saludar a Patricia de Obeso, coordinadora en México del Instituto para la Economía y la Paz. Patricia, muy buenos días. Buenos días, Pati. Gracias por el espacio. Patricia, datos muy contundentes sobre precisamente estos índices de paz. Hubo un retroceso el año pasado con respecto a lo que se venía viviendo en el país. Sí, pues es preocupante, ¿no? Sobre todo que este retroceso se debe a que los homicidios en México aumentaron en este porcentaje, ¿no? Cuando vemos a México comparado con el resto del mundo, vemos que aquí la tasa de homicidios es de 16 por cada 100,000 habitantes, cuando el promedio en el mundo es de 7, ¿no? Lo cual quiere decir que en México estamos a más del doble que el promedio global. Hola Patricia, te saluda Omar Cepeda. No obstante, hay mejoras en los niveles de delito con violencia y también por el avance en la implementación de algo muy interesante que nos gustaría que nos comentaras, en la implementación de la reforma al sistema de justicia. Sí, buenos días, Omar. Pues justo lo que comentas, en el último año en los delitos con violencia, que son robo, asalto y violación, hubo una leve disminución de 9%, sin embargo, en particular en el delito de violación hubo una alza de casi 5%. Y en lo que te refieres a la tasa de presos sin condena y al sistema judicial, vemos que la tasa de presos sin condena disminuyó un 13%, lo cual es buena noticia porque justo la implementación del nuevo sistema habla de la justicia alternativa, ¿no? Y también de las personas que están privadas de su libertad sin un juicio, que muchas veces son inocentes, pues no permanezcan en la cárcel, que ya sabemos que son lugares pues que son de todo menos de rehabilitación, ¿no? Claro. Así es. Patricia, ¿a qué se atribuyen estos aumentos, especialmente en el asunto de los homicidios en el país? Bueno, pues un factor que vemos que se correlaciona mucho con esto y que puede también estarlo generando es el nivel de impunidad que hay en el país. Hay estados que tienen un 90% de impunidad en homicidio, es decir, apenas 1 de cada 10 de este tipo de delitos llegan a una sentencia. Entonces, bueno, obviamente esto para el crimen organizado y para otro tipo de crímenes pues no limita, ¿no? Al contrario, sino en un país que se sabe que no se sancionan estos delitos, pues es casi un incentivo, ¿no? Para seguirlos cometiendo. Claro. ¿Qué ha hecho bien Quintana Roo, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas y Durango para ser los estados que registran pues el mayor avance en estos niveles de paz? Sí, pues constantemente en estos estados, justo como lo mencionabas ahorita, se reflejó una disminución en el indicador de presos sin condena, y esto habla de que han avanzado en la implementación de la reforma de justicia que es tan importante para los mexicanos, ¿no? Que contemos con un sistema de justicia que cada vez confiemos más en él y que dé resultados sobre todo. Ahora, se habla también de que la violencia tiene un impacto en la cuestión económica y se daban cifras muy importantes al respecto, Patricia. Sí, pues justo como lo dijeron, el impacto económico de la violencia en México tan solo en el último año lo calculamos en el 18% del PIB, más o menos equivale a 25,000 pesos por persona, y la cifra es tan alta porque para calcularla no solamente tomamos en cuenta los costos directos de la violencia, es decir, lo que gasta el gobierno en las Fuerzas Armadas o en los policías, sino los costos indirectos y los costos de oportunidad que genera la violencia, ¿no? El miedo, el sufrimiento, la inseguridad, las pérdidas que esto causa en las familias mexicanas y los círculos de dolor y de violencia que duran muchos años. Hay dos aspectos que estoy leyendo aquí en su informe que publicaron y comentan que a pesar del retroceso del último año, el país sigue siendo casi 14% más pacífico que en el punto máximo de la guerra contra las drogas en el año 2011. Y hay un dato que sí me gustaría tocar sobre la paz positiva que ha mejorado en México, y es que en los últimos años aumentó la matrícula de la enseñanza media superior y disminuyó el costo de abrir una empresa. Son elementos que por supuesto nos favorecen. Sí, claro, pues creo que es importante mencionar que hablar de paz es mucho más extenso que hablar únicamente de contener la violencia, ¿no? Disminuir la violencia. Estamos hablando de oportunidades de empleo, de negocio, de educación, de salud, esas cosas de fondo que realmente harán de un país
mucho más pacífico y que sea una paz duradera, ¿no? Que no sea solamente una paz, como justo lo mencionabas, de algunos años, pero que luego vemos retrocesos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el combate a la corrupción y a la impunidad es lo que realmente generarán paz. Patricia Dobeso, coordinadora en México del Instituto para la Economía y la Paz, gracias por estar con nosotros y compartirnos esta estadística. Esperemos que el próximo año estemos también compartiendo, analizando lo que sucede en temas de paz en nuestro país. Gracias, un fuerte abrazo, buenos días. Claro que sí, gracias, buenos días.